Venezuela es probablemente el país que más ha aparecido en las noticias en los últimos años. Y no es para menos, pues como país, con tantos recursos naturales y diversidad de ecosistemas, ha caído en una de las crisis más profundas de la historia de nuestro continente. Las primeras culturas de la actual Venezuela comenzaron durante el periodo indígena, en el que aparecieron diversos pueblos tales como los arahuacos, caribes, guajiros, entre otros, cada uno con su lengua y cultura en común. Aparentemente, no hubo formación de algún estado o reino que al haberse mantenido tanta diversidad cultural en un territorio tan reducido, es probable que no hayan existido grandes conflictos. A la llegada de los españoles, la población estimada de la actual Venezuela era de 500.000 de habitantes y en su mayoría recién se estaban adaptando a la sedentarización y su tecnología era muy básica. Al no haber desarrollado en la metalurgia, sus armas eran lanzas y flechas, por lo que la conquista no sería complicada, pero sí más lenta que de otros territorios como los actuales Perú y México. En vista que no existían estados organizados en los que sometían a otras células, la primera expedición en pisar territorio venezolano sería durante el primer viaje a Sudamérica de Cristóbal Colón. Y al visualizar tierra desde la isla Trinidad, se adentró en el Golfo de Paria, llegando a la localidad del actual Macul. En 1498, pisando por primera vez tierra firme sudamericana. Sin embargo, la primera expedición oficial sería en 1499, a cargo de Alonso Ojeda y Américo Vespucio, quienes recorrieron el lago Maracaibo y las penínsulas de Marahuaná y de la Guajira, donde observaron unas viviendas que sobresalían del agua de una tribu indígena año, que les hizo recordar a Venecia. De aquí Ojeda le daría el nombre de Venezuela, es decir, pequeña Venecia, al golfo de la región, y que eventualmente se desprendería en Venezuela. Sin embargo, el primer nombre oficial que recibiría actual Venezuela sería el de el Reino de Tierra Firme, que ocuparía los territorios de Panamá, el norte de Venezuela y Colombia. Aunque se podría decir que para esto la administración territorial española no estaba tan definida, pues este reino nunca tuvo un rey como tal en este periodo. Se fundaron muy pocas ciudades como Maracay en 1500 y Nueva Toledo en 1521. Aunque en un sentido más estricto, el país llanero nacería con la creación de la provincia de Venezuela. En 1527, con la fundación de la ciudad de Coro por el explorador Juan Martín de Ampox, que sería la primera capital de la provincia y desde donde comenzaría la explotación de recursos, aunque el mandato de Ampox sería efímero, ya que en 1528 Venezuela sería cedida por el rey Carlos V de España a la familia Baraguer de Wells por el pago de una deuda, para lo que la provincia sería concesionada para la explotación de sus recursos y bautizada como Clan Benedict por su parte. La ciudad de Coro sería ahora conocida como la nueva ciudad de Hamburgo. No se puede considerar que Venezuela fue colonia alemana, ya que seguía siendo parte del reino español. Y en sí fue más la motivación de la búsqueda de la ciudad legendaria del Dorado, por lo que Alfinger fundaría la ciudad de Maracaibo en 1570. Aunque, como te imaginarás, esta expedición fue un fracaso y en la Concepción acabaría en 1556, tras la abdicación de Carlos V. En el siglo XVI
se fundaron una gran cantidad de ciudades alrededor de la provincia de Venezuela, que para esto, hacia 1535, pasaría una primera instancia a ser parte del libre reinado de Nueva España. Entre estas ciudades destaca la fundación de Caracas en 1567 por Diego Luzaga, que no se convertiría en la capital oficial hasta 1577. La provincia de Venezuela no sería la única ciudad española en la actual Venezuela. A esta se le sumaban las provincias de Cumaná, de Maracaibo, Cumaná, Trinidad, de Guayana y Margarita, que, como te imaginarás, las últimas dos forman parte de otros países. Pero bueno, para no marear tanto con la historia territorial, hablemos de la sociedad colonial. Venezuela no fue la excepción, pues pasó por un proceso de mestizaje. Y la estructura social, al igual que el resto de los territorios españoles, colocaba a los peninsulares a la cabeza y seguido por los criollos, mestizos, indígenas y por último los negros, traídos en calidad de esclavos desde 1526. En cuanto a los indígenas, que venían en menor cantidad que en otras colonias, se les trataría según las leyes de Burgos, en los que serían convertidos en vasallos libres una vez sean cristianizados. Es decir, según la ley de Burgos, debían recibir un trato justo y remunerado, pero todo esto se hacía de facto. Hacia el siglo XVI, nuevos productos se comenzaron a exportar, tales como el cacao, la caña de azúcar, el tabaco, la sal, por lo que la economía iría en aumento, por lo que nuevas ciudades comenzarían a fundar. Aunque por otro lado, como gran parte de los territorios caribeños, la costa norte de Venezuela sufriría ataques piratas que forzó a la construcción de algunas fortalezas. Con el siglo XVIII, ante el cambio dinástico en España, surgirían las reformas borbónicas, que representan una mayor intervención de la corona española en las provincias y virreinato en América. Venezuela no sería la excepción, porque la imposición de los impuestos y el proteccionismo afectaron la economía de la provincia. A esto se le suma la expulsión de los jesuitas, quienes habían apoyado con la cristianización de los indígenas. En cuanto a cambios administrativos, en 1717 se crearía el Virreinato de Nueva Granada, que ocuparía todo territorio que abarcaba los actuales Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, y al que la provincia de Venezuela formaría parte, aunque esta sería la última vez que sería una provincia. ¿Te acuerdas que te hablé de las otras provincias? Pues en 1777 se unificarían a la capitanía de Venezuela. Las provincias anteriores nombradas, la cual estarían aún bajo jurisdicción del rey de Nueva Granada, Luis Usaga, y amenazada como primer gobernador, aunque en 1797 perderían la provincia de Trinidad a manos de los británicos. Hacia el 1800, la población estimada de venezolanos rodeaba los 900.000 con esta composición étnica. Del siglo XIX sería marcado por las influencias de la Revolución Francesa e independencia de Estados Unidos, que en adición a las imposiciones de las reformas borbónicas fueron creando tanto en Venezuela como en el resto de las colonias de América un sentimiento de independentismo que se vería consumado durante la expedición libertadora de Francisco de Miranda, precursor venezolano e independencia, que con el apoyo británico emprendió una expedición libertadora desde Haití en 1806, que terminó en fracaso. Miranda destaca por haber participado en diversos conflictos
en varios países como durante la Revolución Francesa e independencia de Estados Unidos. Ante tanto bagaje cultural, Miranda idea un proyecto de unificación de los territorios españoles en América, denominado Golombeya, que hubiese abarcado desde el río Mississippi hasta el Cabo de Hornos, que como sabrán nunca llegó a concretar. Sin embargo, en 1810 el Cabildo logra destituir al capitán general Vicente Empalán y se forma la Junta Suprema de Caracas, siendo la primera forma de autogobierno de Venezuela, de la cual Francisco de Miranda fue presidente, aunque de una manera muy efímera, ya que en 1812 fue traicionado y encarcelado. Venezuela habría perdido su independencia. Sin embargo, otra figura de la independencia, el célebre Simón Bolívar, tomaría relevancia. Durante la campaña admirable, consiguió nuevamente la independencia de Venezuela, surgiendo así la Segunda República de Venezuela, durante la cual se siguió combatiendo en diversos frentes, tales como la campaña de Oriente, la campaña de Boves y la campaña de Victoria, aunque sufrirían un duro revés durante la batalla de Maturín.